Deberíamos empezar con esta carta de Pedro, porque coloca la escena de Cristo en el santo. Pedro además se refiere a Noé y al diluvio, y compara el diluvio con el bautismo. El agua de la cual se salvaron Noé y su familia, y el agua que nos salva cuando bautizándonos nos incorporamos a Cristo. Como ven, la carta de Pedro nos da lo esencial, el enfoque sobre la persona de Cristo, el cual es la víctima, muere pero también resucita, y es para la salvación de todos. Así que a través del bautismo está la figura del agua que salva y luego la presencia de Cristo, que es el que nos estimula a cambiar nuestra vida a través de esta renovación. Hay muchas figuras del Evangelio, del bautismo, en la historia sagrada. Una de ellas es el paso del pueblo en el Mar Rojo. Otra es de Noé, que sale del desastre del diluvio general, en que habían muerto hombres, animales y toda la naturaleza había sido sumergida. La idea de que desde la muerte vuelve a brotar la vida está repetida en cada uno de estos momentos de la historia de Cristo. Pero podemos fijarnos fundamentalmente en este Evangelio, que recuerda que Jesús, cuando se retira después de haber sido bautizado, se retira en la montaña salvaje, en donde se dedica a la oración. Es decir, es como un nuevo comienzo. San Marcos hace unas observaciones que llaman la atención. Dice que Jesucristo allá vivía entre los animales salvajes. Yo no creo que en Palestina haya muchos animales salvajes. Quizá aquel tiempo todavía había algunos leones escondidos, hienas o algunos, o más que todo animales pequeños como saltamontes, como otros animales del desierto. Pero no era esta la idea, que él iba a ser asaltado por los animales salvajes, sino que se humilló hasta separarse del mundo e incorporarse desde el comienzo en la naturaleza y en este mundo natural, volver a empezar una nueva vida, su nuevo apostolado. De ahí arranca el apostolado. De hecho, cuando dice aquí Marcos, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. ¿Qué quiere decir eso de que el tiempo se ha cumplido? Vale la pena, como les decía al comienzo, abrir nuestra mente a las grandes escenas que nos presenta la lectura, incluyendo las de hoy. ¿Y cuáles son esas grandes escenas? La totalidad del hombre, la totalidad del universo, y cómo Dios está controlando lo que sucede en el mundo, y la humanidad se aleja de Dios. Y entonces se dedica a una vida de violencia, a una vida de falta de reglas y de mandamientos. Ahí tenemos el alejarse del hombre de Dios. ¿Cuánto tiempo será? Tenemos que recordar que hay una creación con Adán y Eva, y luego los hijos.
y luego las diferentes generaciones que lleguen hasta Noé. ¿Cuánto tiempo pasaría si cada uno de los patriarcas vivía 900 o casi 1000 años? Imagínense, hay que contar por miles los años que pasaron en todo este largo periodo en que Dios tuvo paciencia y vio que la humanidad ya no lo reconocía, que nadie ya lo invocaba, que solo había algunos justos, pocos, y de repente encontró a Noé, el hombre justo, en un mundo totalmente perdido, dominado por el mal. Esa visión grande que la Iglesia nos presenta ahora al comienzo de la Cuaresma es importante porque nosotros luego nos colocamos. ¿Dónde nos vamos a colocar nosotros? Yo y ustedes, que estamos 2000 años después de Cristo. ¿Y qué pasó 2000 años antes? Y otros miles y miles de años antes. Lo único que sabemos es que Dios controla el tiempo. Y cuando Dios se sintió ofendido por toda la humanidad, escogió uno, Noé, con su familia. Y le dijo, construye un arca, porque yo mandaré el diluvio sobre la tierra para destruir a todos, hombres y animales. Y salva a esta única persona con su familia. Cuando vemos que al final de esta historia, Noé sale del arca y eleva un sacrificio a Dios, con algunos de los animales que le habían quedado después de más o menos 7 meses de haber estado flotando en el arca, y ahora ya otra vez en la tierra, que ya estaba floreciendo por el agua sana de la lluvia, eleva este sacrificio a Dios. Entonces Dios lo acepta y establece como punto de referencia el arco iris. Nunca volveré a mandar el diluvio sobre la tierra. Y lo curioso es que el arco iris es un fenómeno natural, pero Dios lo toma como punto de referencia. Y además no dice que el arco iris es para nosotros. No, el arco iris es para Él, para recordarse que nunca va a volver a mandar el diluvio sobre la tierra. Así que es una escena que va todos un poco en contra de nuestra manera de pensar. Él establece el tiempo, Él castiga a la humanidad, Él acepta el sacrificio de Noé y de ahí en adelante es como si Dios volviera a crear. Entonces tenemos la primera creación cuando Dios creó el mundo y le puso a Adán ahí con su familia. La segunda creación cuando después del diluvio Dios hace una alianza con el hombre. Vuelven a pasar. Y luego hay otra alianza después con Abraham. Y luego hay otra alianza renovada con Moisés. Pero por fin se aterriza sobre el verdadero personaje que está al centro de toda esta historia, como dice Pedro, que es Cristo. Y Cristo allá en el desierto, Cristo entre animales, o sea, despojado totalmente de su divinidad, de su dimensión santificadora, ahí tirado como un hombre cualquiera, en un mundo hostil, en un mundo salvaje, en que la naturaleza primitiva era la que dominaba. Pero en ese momento, Él comunica. Por un lado dice, están los animales de la tierra, por otro lado los ángeles que venían entre Él y el Padre para establecer esta comunicación de Él con el Padre. Ahí es donde nace la nueva creación. A través de Cristo
ha venido el tiempo. Entonces va a Capernaum con sus discípulos, empieza su predicación. Es el último acto de esta historia, que va a terminar, como dice Pedro, cuando Cristo murió y Cristo resucitó y luego está a la derecha del Padre con todos los poderes. Por eso que les decía al comienzo, y yo, ¿dónde me colocan? Y usted, ¿dónde se colocan? Que después de 2000 años después de Cristo, creen en Él, se han bautizado, han pasado por el agua que salva, que no es el agua que mata, sino el agua que da vida, porque Dios mandó el agua que destruyó, pero después siguió mandando el agua para que brotaran todas las cosas, para que la vida regresara. Y promete, nunca volveré a destruir la vida. La vida es lo que Dios ha creado la primera vez y Dios la recrea la segunda vez, y con Cristo es la tercera vez, pero esta vez es la vida sobrenatural que nos prepara para el encuentro con Él. Entonces, si nos colocamos dentro de la historia y sabemos que Dios es el dueño del tiempo, primero cuando crea, y luego cuando salva a Noé, y luego cuando acepta el ofrecimiento de Cristo, y Cristo es elevado allá en el seno del Padre para que toda la humanidad. Y hay un detalle que vale la pena subrayar, porque en este breve párrafo de San Pedro hay una serie de cosas, y dice que cuando Cristo resucitó, se fue al Sheol, en donde estaban aguardando todos los que habían pecado antes de Noé, porque Noé ya significa la nueva alianza, pero aún así castigados ahí. El único que pudo liberarle es Cristo. Después de su resurrección, como dice Pedro, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé. Todo lo que era la generación de millones y millones de años, saber cuántos años pasarían, y toda esta humanidad, no sabemos, pero a la espera. Entonces, cuando uno abre la mente a toda esta inmensa historia guiada a través del tiempo por Dios, entonces de que uno es muy pequeño, somos pequeñas cosas, pero alrededor nuestro están los demás que creen, y toda esa humanidad que cree en Cristo y ha sido rescatada por el Padre. Esta es nuestra Cuaresma. Pensar que acompañamos a Cristo en este periodo, que renovamos la idea de su pasión y muerte, y vamos a estar con Él. Pero estamos dentro de esa gran visión que Dios hace del tiempo, en que cada lugar y cada tiempo ha sido premiado o castigado dentro del proceso de salvación. Y que como el agua que mató al tiempo de Noé, ahora es el bautismo que salva al tiempo de Cristo, tenemos ahí nuestra esperanza. Somos parte de ese gran mundo amado por Dios, de esa humanidad que Dios ha llevado, por la cual despojó a su propio Hijo de la característica divina para sepultarlo entre nosotros, para que como nosotros pudiera sufrir, pudiera ser humillado, pero a través de su muerte rescató a la humanidad. Entonces uno se siente unido con Cristo. Tú realmente, como hijo de Dios, te has rebajado a salvarnos, pero ahora nosotros, unidos a ti, tenemos la fuerza de santidad que tú nos has dado, de su resurrección, del poder de esta resurrección que ha elevado a la humanidad hacia Dios.
No sé si le va a ayudar esta meditación de comienzo de Cuaresma. Deberíamos extenderla a lo largo de toda la Cuaresma, porque ese es el comienzo de nuestra visión nueva, para que hagamos penitencia, que tengamos caridad, para que renovemos nuestra vida acompañándole a Cristo hasta el momento en que Él se entrega, pero al mismo tiempo tiene el poder de Dios y nos rescata. Alabado sea Jesucristo.